26 de septiembre de 1954. Plaza de Toros, México. 55,000 personas gritando el mismo nombre. Ratón, ratón, ratón. En las casas, las abuelitas prendían veladoras. En las cantinas, los hombres dejaban de beber para escuchar la radio. En Tepito, su barrio, la gente salía a las calles como si fuera día de fiesta. México entero detenido por un boxeador de 1,61 metros que pesaba 53 kilos. Un tipo tan pequeño que de niño se escondía entre las piernas de los peleadores grandes para no recibir golpes. Por eso le decían el ratón. Esa noche venció a Nate Brooks y retuvo el título norteamericano. Pero lo que nadie sabía es que en 3 años más, ese mismo hombre que hacía llorar de emoción a un país entero, se retiraría del boxeo en plena gloria. 24 años. Campeón del mundo. Ofertas millonarias sobre la mesa. Y él dijo no. ¿Por qué un boxeador en la cima de su carrera abandona todo? ¿Por qué el hombre que llenaba plazas de toros como ningún otro deportista en la historia de México renunció a la fortuna? La respuesta está en una promesa que le hizo a la mujer que más amó en su vida, su madre. Pero hay algo más, algo que México nunca supo. Raúl Macías ganó millones de pesos en su carrera. Peleó 43 veces, ganó 41. Fue campeón mundial. Llenó el estadio más grande del país. Actuó en películas. Conoció a María Félix, a Pedro Infante, a Cantinflas. Y cuando murió en 2009, a los 74 años, vivía de una pensión. ¿Dónde quedó el dinero? Durante décadas, Macías repitió la misma frase. Todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. Sonaba bonito, humilde, el campeón agradecido. Pero años después, ya viejo, cambió esa frase. Y ahí está la clave de todo. Todo se lo debo a la Virgencita, porque mi manager siempre me cobró religiosamente su porcentaje. Religiosamente. Esa palabra lo dice todo. Esta es la historia del boxeador más limpio de México. El que nunca tomó alcohol. El que nunca se metió en problemas. El que se casó con su novia de toda la vida y le fue fiel 52 años. El que cumplió la promesa que le hizo a su madre aunque eso significara renunciar a todo. Pero también es la historia de cómo el boxeo mexicano de los años 50 funcionaba. Cómo los managers se quedaban con la mitad de todo. Cómo los promotores hacían contratos que los boxeadores no entendían. Cómo un campeón mundial podía terminar sin nada. Raúl Macías nació el 28 de julio de 1934 en Tepito. Su padre era zapatero. Su madre vendía lo que podía en el mercado. Vivían en un cuarto, 6 hermanos, una cama para todos. Raúl dormía en el piso. Desde niño trabajó, bolero, vendedor de periódicos, mensajero. A los 12 años conoció a Luis Andrade, un ganadero de Hidalgo que tenía oficinas en la Ciudad de México. Andrade lo contrató como mensajero. Raúl corría por toda la ciudad llevando documentos. Un día, Andrade lo vio pelearse con un chavo más grande en la calle. Lo noqueó en 10 segundos. ¿Tú boxeas?, le preguntó Andrade. No, señor. Pero puedo aprender. Andrade lo inscribió en el gimnasio Jordan, un lugar de cemento y sudor en el corazón de Tepito. Ahí entrenaban los mejores boxeadores de la capital. Raúl tenía 14 años y pesaba 45 kilos. El primer día, su entrenador José Hernández y el Negro Pérez decidieron ponerlo a prueba. Sparring con Miguel Lambarri. Un peso completo de 105 kilos. Todos esperaban ver al niño recibir una paliza. Sonó la campana. Lambarri avanzó como un toro. Raúl lo esquivó. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Lambarri se frustró y lanzó un gancho con toda su fuerza. Raúl se agachó y pasó entre sus piernas, como un ratón. El gimnasio explotó en risas. ¡Parece ratón!, gritó alguien. Y el apodo se quedó para siempre. Pero Raúl no se reía. Volvió al centro del ring y cuando Lambarri bajó la guardia confiado, le metió un gancho al hígado que lo dobló. El peso completo cayó de rodillas.
El gimnasio se quedó en 1909. Silencio. Hernández miró al negro Pérez. Este niño es diferente. A partir de ese día, Raúl entrenó como profesional. 5 de la mañana. Corría en el desierto de los Leones. 15 kilómetros diarios. Regresaba a su casa. Dormía 2 horas. Huevos tibios para desayunar. Agua de Jamaica. Nunca alcohol. Nunca cigarro. A las 12 del día ya estaba en el gimnasio. 3 horas de entrenamiento. Saco, pera, guantes, 1000 abdominales, 1000 lagartijas. Su madre lo veía irse cada mañana con miedo. 2 de sus hermanos mayores ya boxeaban. Uno había perdido un ojo en el ring. El otro tenía la nariz rota en 5 partes. Hijo, este deporte te va a matar. No, mamá. Este deporte nos va a sacar de pobres. En 1951, con 17 años, Raúl fue convocado a los Juegos Panamericanos en Buenos Aires. Primera vez que salía de México. Primera vez en un avión. Categoría peso gallo. Medalla de bronce. Regresó a México como héroe local. Tepito lo recibió con mariachis, pero Raúl no celebró. Bronce no, es oro, dijo. La próxima vez vuelvo con oro. En 1952 llegaron los Juegos Olímpicos de Helsinki. Raúl tenía 18 años y era uno de los favoritos. Primer combate, ganó fácil. Segundo combate, noqueó a su rival. Tercer combate, contra el ruso Gennady Garbusov. Raúl lo dominó. Todos en el gimnasio mexicano estaban seguros de la victoria. Cuando el árbitro levantó la mano del ruso, México estalló en furia. Le robaron la pelea. Los jueces estaban comprados. Era la Guerra Fría. Estados Unidos contra la Unión Soviética. Y México quedó en medio. Raúl lloró esa noche. No de dolor, de rabia. Me robaron, le dijo a su entrenador. Lo sé, mijo. Pero así es esto. El boxeo no es justo. Nunca lo ha sido. Raúl regresó a México sin medalla. Pero el país lo recibió como campeón. 10,000 personas en el aeropuerto, pancartas, gritos, llanto. Ratón, eres nuestro campeón. Pero yo no traje medalla, les decía Raúl confundido. No importa, tú ganaste esa pelea, todo México lo vio. Esa fue la primera vez que Raúl entendió algo importante. A veces ganar no es suficiente. A veces el sistema está diseñado para que pierdas. Y si quieres triunfar de verdad, tienes que hacerlo tan abrumadoramente que nadie pueda robarte nada. 10 de noviembre de 1952. Culiacán, Sinaloa. Raúl debutó como profesional contra Chucho Tello. Ganó por decisión en 10 rounds. Le pagaron 500 pesos. Su manager Luis Andrade se quedó con 250. El 50%. Así funcionaba. El boxeador ponía el cuerpo. El manager se quedaba con la mitad. Raúl firmó sin leer. Tenía 18 años y no sabía nada de contratos. Solo sabía pelear. En un año peleó 8 veces. Ganó todas. 8 victorias, 2 knockouts. El 17 de octubre de 1953, un año después de su debut, peleó por el título nacional de peso gallo. Contra Alberto Curay en la Arena Coliseo. 8,000 personas. Raúl ganó por decisión unánime. A los 19 años era campeón nacional. Le pagaron 3,000 pesos. Su manager se quedó con 1,500. Raúl Letata Ciencia Bosaner dio 1,000 a su madre. Le quedaron 500. Con esos 500 pesos, Raúl compró una estufa para su casa. Ya no, mamá. Ya no vas a cocinar con leña. Su madre lloró. Pero lloró de miedo, no de alegría. Hijo, cada vez que peleas me muero de angustia. Veo los golpes y siento que te van a matar. No me van a matar, mamá. Soy muy rápido. Pero ella no se convenció. Raúl tenía 2 hermanos boxeadores. Uno ya estaba retirado por las lesiones. El otro seguía peleando, pero cada pelea lo dejaba peor. La madre de Raúl veía el futuro de su hijo y le aterraba. Mientras tanto, en Estados Unidos, el campeón mundial de peso gallo era Robert Cohen, un francés de origen argelino. La Asociación Nacional de Boxeo, la NBA,
Le exigió que defendiera su título contra Raúl Macías. Cohen se negó. No voy a pelear contra un mexicano en Estados Unidos. La prensa me va a destrozar si pierdo. La NBA le dio un ultimátum. O peleas o te quitamos el título. Cohen renunció al cinturón. La NBA declaró el 1990 título vacante y organizó una pelea. Raúl Macías contra Shamroen Songkhitrat. Un tailandés durísimo que venía de 15 victorias seguidas. La pelea sería en San Francisco, California. 9 de marzo de 1955. Primera pelea de Raúl en Estados Unidos. Primera pelea por un título mundial. Raúl tenía 20 años. Su manager Luis Andrade hipotecó su rancho para pagar los gastos del viaje. Si Raúl perdía, Andrade perdía todo. Esa presión la cargó Raúl sobre sus hombros. No puedo perder. Si pierdo, mi manager pierde su rancho. Si pierdo, mi familia sigue en la pobreza. Si pierdo, decepciono a todo México. La concentración fue en un hotel barato de San Francisco. Raúl entrenaba en un gimnasio prestado. Veía a Songkhitrat entrenar en el gimnasio de al lado. El tailandés era una máquina. Pegaba como mula. Resistía todo. «Raúl, vas a tener que noquearlo», le dijo su entrenador. «Los jueces no te van a favorecer. Eres mexicano, él es asiático. Esto es Estados Unidos. Si dejas que...» «Vaya decisión. Pierdes». Entonces lo noqueó. La noche del 9 de marzo, el Cow Palace de San Francisco estaba lleno. 14,000 personas, la mayoría apoyando a Songkhitrat. Raúl entró al ring con la bandera de México, solo. Su esquina era su entrenador José Hernández y el Negro Pérez. Nadie más. Songkhitrat entró rodeado de 10 personas, equipo completo, promotores, doctores, masajistas. Raúl se sintió solo. Pero recordó Tepito, recordó las peleas en la calle, recordó a su madre llorando. Y supo que no estaba solo. Llevaba a todo México en los guantes. Sonó la campana. Songkhitrat salió como toro. Pegaba fuerte. Raúl esquivaba. Primer round para el tailandés. Segundo round igual. Raúl solo se movía. La gente empezó a abuchear. «Cobarde». «Pelea». En la esquina José Hernández le gritó. «¿Qué haces, estudio?», respondió Raúl tranquilo. «Ya sé cómo pegarle». Tercer round. Raúl cambió. Empezó a entrar. Ganchos al cuerpo, rectos a la cara. Songkhitrat no esperaba esa explosión. Cuarto round. Raúl lo conectó con un uppercut. Songkhitrat tambaleó. Quinto round. Más de lo mismo. Sexto round. Raúl mandó a Songkhitrat a la lona. Una vez, 2 veces. El tailandés se levantó las 2 veces, pero ya estaba roto. Del séptimo al 10º round, Raúl lo castigó. Sangre en los dos. Songkhitrat peleaba con honor, pero Raúl peleaba con hambre. Round 1. Minuto 1. Raúl conectó una derecha limpia a la cabeza. Songkhitrat cayó. El árbitro Fred Apostoli, ex campeón mundial, empezó a contar. 1, 2, 3. Songkhitrat no se movía. 4, 5, 6. Apostoli detuvo la pelea. Knockout técnico. A los 30 segundos del round 11, Raúl Macías, campeón mundial de peso gallo. 20 años. El primer campeón mundial mexicano de esa categoría. Raúl cayó de rodillas en el centro del ring. Lloró. José Hernández lo abrazó. «Lo lograste, mijo. Lo lograste». En México, el país explotó. La radio transmitió la pelea en vivo. Millones escuchando. Cuando anunciaron el knockout, la gente salió a las calles. Tepito se volvió loco. Mariachis, cohetes, llanto. En la casa de la familia Macías, su madre prendió una veladora a la Virgen de Guadalupe. «Gracias, Virgencita, cuídamelo». Raúl regresó a México 3 días después. El aeropuerto colapsó. 15,000 personas esperándolo. No cabían. Tuvieron que cerrar calles. Raúl salió del avión con el cinturón en la cintura. La gente gritaba: «¡Ratón! ¡Ratón! ¡Ratón!». Lo subieron en hombros. Lo pasearon por el aeropuerto como a un rey. Esa noche hubo fiesta en Tepito. Raúl llegó a su casa. Le dio el cinturón a su madre.
Es tuyo, mamá. No, hijo, es tuyo. Lo ganaste tú. Lo gané por ti. Para que nunca más tengas que limpiar casas ajenas. Ella lloró, pero otra vez lloró de miedo. Hijo, ahora que eres campeón, todos van a querer tumbarte. Cada pelea va a ser peor. Que vengan. Estoy listo, pero no estaba listo para lo que venía. Luis Andrade, su manager, le mostró el contrato. Raúl, ganaste $25,000 por la pelea. Era una fortuna. En 1955, $25,000 eran más de 300,000 pesos mexicanos. Raúl nunca había visto tanto dinero. ¿Cuánto me toca? La mitad, $12,500. Está en el contrato. Raúl ni siquiera se molestó en revisar. Confiaba en Andrade. El manager le había dado trabajo cuando nadie lo volteaba a ver. Le había pagado el gimnasio. Le había conseguido peleas. $12,500 me alcanzan para comprarle una casa a mi mamá. Sí, le alcanza. Pero Raúl, hay algo más. ¿Qué? Tienes que defender el título. Ya hay ofertas. $30,000 por la siguiente pelea. ¿Contra quién? Contra quien la NBA decida. Puede ser cualquiera. Raúl firmó. No sabía que acababa de firmar su condena. 26 de septiembre de 1954. Un año antes de ser campeón mundial, Raúl había hecho historia. Llenó la Plaza de Toros México. 55,000 personas. El primer boxeador en lograrlo. Peleó contra Nate Brooks, estadounidense. Ganó por decisión unánime. Esa noche, María Félix estaba en primera fila. Pedro Infante también. Cantinflas, Agustín Lara, Jorge Negrete, toda la élite del cine mexicano. Después de la pelea, Pedro Infante se acercó a Raúl. «Ratón, estoy haciendo una película, se llama Pepe el Toro. Necesito que me enseñes a boxear. ¿Cuánto cobras?» «No le cobro nada, don Pedro. Usted es mi ídolo». Durante 3 meses, Raúl entrenó a Pedro Infante en su casa de Coajimalpa. Le enseñó a pararse, a mover los pies, a lanzar golpes. Pedro aprendió rápido. Se hicieron amigos. Tan amigos que Pedro instaló un gimnasio completo en su casa. Raúl iba 3 veces por semana a entrenar con él. Un día, Pedro le confesó algo. «Ratón, yo quería ser boxeador, pero mi madre me lo prohibió. Dijo que era muy peligroso. Por eso me metí al cine. ¿Y qué le parece el cine? Me gusta. Pero no es lo mismo que boxear. En el ring eres tú contra el otro. No hay script, no hay segunda toma, o ganas o pierdes». Exacto. Por eso amo el boxeo. La amistad entre Raúl y Pedro fue real. Cuando Raúl peleaba, Pedro iba a verlo. Le gritaba desde las gradas. Lo apoyaba como un hermano. En 1957, Pedro Infante murió en un accidente aéreo. Raúl fue al funeral. Lloró frente al ataúd. «Perdí a un hermano», dijo. Pero la vida seguía. Y el boxeo no perdona. 16 de junio de 1955. 3 meses después de ganar el título mundial. Raúl peleó contra Billy Peacock en Los Ángeles. No era defensa de título. Era una pelea de exhibición. 10 rounds, sin cinturón en juego. Raúl era favorito 3-1. Todo México confiaba. Las abuelitas prendieron veladoras. Los hombres apostaron. Raúl iba a ganar fácil. Pero esa noche, las veladoras no se prendieron a tiempo. O eso dijo Raúl después. Round 1. Peacock salió agresivo. Pegaba duro. Raúl esquivaba. Round 2. Más de lo mismo. Round 3. Minuto 2:29. Peacock lanzó 2 ganchos de izquierda. El primero conectó en la mandíbula. El segundo en el mismo lugar. Raúl cayó. El árbitro empezó a contar. Raúl intentó levantarse. Las piernas no respondieron. Knockout. Primera derrota de Raúl por la vía rápida. En México, el silencio. La radio transmitiendo en vivo. El locutor llorando. Raúl Macías ha caído. Está en la lona. No se levanta. Las abuelitas lloraron. Los hombres maldijeron.
Tepito se quedó mudo. La noche en que lloró México, Raúl fue hospitalizado. Mandíbula rota en 3 partes, doble fractura. Necesitaba cirugía inmediata. El doctor le dijo algo que lo destruyó. Señor Macías, si sigue boxeando, la próxima vez que le peguen así puede morir. ¿Morir? El golpe puede fracturarle el cráneo. Puede causarle una hemorragia cerebral. Puede dejarlo en coma. Me está diciendo que no puedo volver a boxear. Le estoy diciendo que si vuelve a boxear, está arriesgando su vida. Raúl salió del hospital con la mandíbula enyesada. No podía hablar, no podía comer sólido, solo líquidos. 2 meses de recuperación. Su madre fue a Los Ángeles a cuidarlo. Lo vio en la cama del hospital. Hijo, ya es suficiente. Ya fuiste campeón. Ya le demostraste al mundo quién eres. Retírate. No puedo, mamá. Tengo que defender mi título. 25 de marzo de 1956. 9 meses después de la fractura. Raúl defendió su título por primera vez contra Leo Espinosa en la Ciudad de México, Arena México. 50,000 personas. Raúl tenía miedo. No lo dijo, pero lo tenía. Cada vez que recibía un golpe en la mandíbula, recordaba el hospital, recordaba al doctor, recordaba a su madre llorando. Pero no podía parar. Tenía un contrato, tenía compromisos, tenía un país esperando. Round 10. Raúl noqueó a Espinosa, retuvo el título. México celebró, pero Raúl no. En el vestuario se miró al espejo. Tenía el ojo morado, la ceja abierta, sangre seca en la nariz. ¿Cuánto más voy a aguantar?, se preguntó. No sabía que la respuesta llegaría pronto. 1956, 1957. Raúl peleó 6 veces más. Ganó 5. Defendió el título 2 veces más. Se volvió imparable otra vez, pero su madre empeoraba. Diabetes avanzada. Los doctores decían que el estrés la estaba matando. ¿Qué la estresa?, le preguntó Raúl al doctor. Usted. Cada vez que pelea, ella no come, no duerme, se la pasa rezando. Su cuerpo no aguanta eso. Raúl visitó a su madre. Ella estaba en cama, delgada, pálida. Hijo, tengo que pedirte algo. Lo que sea, mamá, retírate. Ya eres campeón, ya tienes dinero, ya nos sacaste de la pobreza. Pero puedo seguir, puedo ganar más. No quiero más dinero. Quiero que vivas. Quiero dormir tranquila sabiendo que mi hijo no va a morir en un ring. Mamá, no voy a morir. Todos los boxeadores dicen eso, y todos terminan mal. Tus hermanos ya están destruidos. No quiero perderte a ti también. Raúl no respondió. Se fue del cuarto. Lloró en el pasillo. Sabía que su madre tenía razón, pero no sabía cómo parar. El boxeo era lo único que sabía hacer. Era su identidad. Era su vida. 18 de noviembre de 1957. Los Ángeles, California. Raúl defendió su título contra Alphonse Halimi, un francés de origen argelino. Durísimo, experto. 15 rounds. La pelea más importante de la vida de Raúl. Si ganaba, consolidaba su reinado. Si perdía, lo perdía todo. Round 1 al 5. Parejo. Round 6 al 10. Halimi tomó ventaja. Round 11 al 15. Raúl intentó remontar. No pudo. Decisión dividida. 2 jueces para Halimi, 1 para Raúl. Raúl perdió el título mundial. En México, tragedia nacional. La gente lloraba en las calles. Las radios transmitían música fúnebre. Tepito en silencio. Raúl regresó a México destrozado. No por perder el título, sino porque sabía lo que venía. Tendría que pelear la revancha. Tendría que seguir. No podía parar. Pero cuando llegó a su casa, su madre no estaba. Está en el hospital, le dijeron. Grave. Raúl corrió al hospital. La encontró en cama, apenas respirando. Hijo, ven. Raúl se acercó. Tomó su mano. Mamá, voy a recuperar el título. Voy a pelear la revancha. Voy a ganar por ti. No. Su madre apretó su mano. No quiero que pelees más. Quiero que te retires.
Quiero morir en paz sabiendo que vas a estar bien. Pero mamá, prométemelo. Prométeme que te retiras. Su madre empezó a llorar. Por favor, hijo, es lo único que te pido. No te estoy pidiendo dinero, no te estoy pidiendo una casa, te estoy pidiendo tu vida. Quiero que vivas. Raúl lloró. Está bien, mamá, te lo prometo. Me retiro. ¿Me lo juras? Te lo juro. Su madre sonrió. Cerró los ojos. Gracias, hijo. Gracias. Una semana después, murió. 28 de febrero de 1959. Arena, México. 17,000 personas. Raúl Macías peleó su última pelea. Contra Ernesto Parra, ganó por decisión. Después del combate, Raúl tomó el micrófono. La arena en silencio. México, gracias por todo. Hoy me retiro del boxeo. Le prometí a mi madre que me retiraría. Ella murió hace una semana. Y voy a cumplir mi promesa. El público estalló. No, ratón, no te retires. Eres joven, tienes 24 años, puedes recuperar el título. Pero Raúl negó con la cabeza. Mi madre me dio la vida, ahora le doy mi carrera, es lo menos que puedo hacer. Y se fue. Bajó del ring, se quitó los guantes, los colgó en su esquina y nunca más se los puso. Los promotores lo buscaron. Te ofrecemos $100,000 por una pelea. No. 200,000. No, 300,000. Puedes comprar lo que quieras. Lo que quiero no se compra con dinero. Quiero honrar la promesa que le hice a mi madre. Raúl tenía 24 años. El récord de 41 victorias, 2 derrotas, 25 knockouts, ex campeón mundial. Y se retiró. La gente no lo entendía. Cómo un boxeador en su mejor momento renuncia a todo. ¿Cómo alguien le dice no a $300,000? Pero Raúl lo hizo. Porque para él, una promesa valía más que todo el dinero del mundo. Los siguientes años fueron difíciles. Raúl no sabía hacer otra cosa que boxear. Intentó varios negocios. Abrió una cantina. Quebró. Invirtió en un gimnasio. Quebró. Puso un negocio de venta de equipo deportivo. Quebró. El dinero que había ganado en el boxeo se le escapaba de las manos. Y lo peor es que nunca había sido tanto como la gente creía. Raúl ganó aproximadamente $200,000 en toda su carrera. Una fortuna para 1959. Pero su manager Luis Andrade se quedó con el 50%. $100,000 para Raúl. De esos, pagó impuestos, pagó entrenamientos, pagó viajes, pagó hoteles, pagó doctores. Al final, le quedaron unos $40,000 limpios. Con esos $40,000, Raúl compró una casa para su familia, ayudó a sus hermanos, pagó el funeral de su madre, invirtió en negocios que quebraron, y en 5 años se le acabó el dinero. En 1964, Raúl estaba quebrado. El ex campeón mundial viviendo de favores. Los amigos lo ayudaban, le conseguían trabajos. Raúl hizo de todo. Vendedor, promotor de eventos, entrenador. Lo que fuera para sobrevivir. Pero nunca se quejó, nunca culpó a nadie. Yo tomé mis decisiones, decía, y las asumo. En 1970, Raúl entró a la política. El PRI lo postuló como diputado federal suplente. ¿Ganó? No porque fuera político, sino porque era el ratón Macías, el ídolo, la leyenda. Como diputado, Raúl impulsó leyes para apoyar al boxeo. Creó gimnasios en Tepito. Dio becas a jóvenes boxeadores. Ayudó a quienes, como él, venían de la pobreza. Pero nunca se enriqueció. Cuando salió de la política, seguía igual de pobre que cuando entró. La gente le preguntaba, «Ratón, ¿por qué no te quedaste con algo? Eres político, todos roban. Yo no. Yo vine de Tepito. Sé lo que es no tener nada. No voy a robarle a los que no tienen». Raúl Macías fue quizás el único político mexicano que salió más pobre de lo que entró. Años 80 y 90. Raúl vivía de una pensión del gobierno. 3,000 pesos al mes. Suficiente para comer. No para más. Vivía en una casa modesta, nada lujoso, nada ostentoso. Su esposa Yolanda Calderón
con quien se casó en 1957. Trabajaba para ayudar con los gastos. Raúl daba clases de boxeo a niños, gratis. Si les cobraba, no podían pagar. Y él sabía lo que era no tener dinero para entrenar. Los niños de Tepito lo adoraban. Maestro Ratón, enséñeme a boxear como usted. Ya no boxeo como antes, mijo, estoy viejo. Pero le puedo enseñar lo importante. ¿Qué es lo importante? Disciplina, respeto, trabajo. El boxeo es lo último. Primero eres persona. Raúl nunca tomó alcohol, nunca fumó, nunca se metió en problemas. A diferencia de otros boxeadores de su época, que terminaron alcoholizados, drogados o muertos, Raúl se mantuvo limpio. ¿Por qué nunca tomaste, Ratón?, le preguntaron en una entrevista. Porque vi a muchos boxeadores destruirse con el alcohol. Vi campeones terminar pidiendo limosna. Vi leyendas morir en la calle. Y dije, yo no voy a ser así. Yo voy a morir con dignidad. En el 2000, Raúl fue diagnosticado con cáncer de próstata. Los doctores le dieron tratamiento, quimioterapia, radiación. Raúl aguantó todo sin quejarse. Como en el ring, recibía los golpes y seguía de pie. Pero en el 2009, el cáncer hizo metástasis. Se extendió al colon, necesitaba cirugía urgente. 26 de febrero de 2009, lo operaron. Hemicolectomía, removieron parte del intestino. Raúl sobrevivió la cirugía, pero su cuerpo ya no daba más. 74 años, una vida entera de pelear. Primero en el ring, después en la vida. Su cuerpo dijo basta. 23 de marzo de 2009, hospital 20 de noviembre, 8 de la noche. Raúl Macías dejó de respirar. Insuficiencia respiratoria, complicaciones postoperatorias. El cáncer ganó. México lloró. Otra vez. Como en 1955 cuando lo noqueó Billy Peacock. Como en 1957 cuando perdió el título. Como en 1959 cuando se retiró. Pero esta vez, el Ratón no se iba a levantar. 24 de marzo de 2009. Basílica de Guadalupe. Raúl fue velado ahí. El único boxeador en la historia de México con ese honor. Miles de personas hicieron fila para despedirlo. Boxeadores, políticos, gente común. Todos lloraban. Todos recordaban al Ratón. Julio César Chávez estuvo ahí. El Ratón fue mi ídolo, dijo. Él me enseñó que se puede ser campeón sin perder la humildad. Rubén Olivares también. El Ratón fue el más grande. No por los títulos, sino por el hombre que fue. Eric Morales. Raúl Macías es la razón por la que yo boxeo. Vi sus peleas de niño y dije, yo quiero ser como él. Pero lo más impactante fue ver a la gente de Tepito. Viejitos que lo conocieron de niño. Señoras que prendían veladoras cuando peleaba. Niños que nunca lo vieron pelear pero sabían su nombre. Ratón, gracias por sacarnos del olvido. Gracias por demostrarnos que de Tepito pueden salir campeones. Gracias por nunca olvidar de dónde venías. El féretro salió de la basílica. Lo llevaron en hombros. Como cuando regresó de San Francisco en 1955 con el título mundial. México entero se detuvo. Las radios pusieron música en su honor. Los periódicos sacaron ediciones especiales. La televisión transmitió documentales. Raúl Macías, el Ratón, había muerto. Pero su leyenda, no. Lo enterraron en el Panteón Jardín. Tumba sencilla, sin lujos. ¿Cómo vivió? En su lápida, una frase. Todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. Pero esa frase escondía una verdad. Una verdad que Raúl confesó años antes en una entrevista que pocos vieron. 2005. 4 años antes de morir. Un periodista le preguntó, «Ratón, usted siempre dice que se lo debe todo a su manager. ¿Es cierto?» Raúl sonrió. «Esa frase la dije porque me la enseñaron. Los managers querían que los boxeadores los agradeciéramos públicamente. Era parte del negocio. ¿Pero usted realmente se lo debía todo?» «Les debía el apoyo.
las oportunidades, las peleas. Pero ellos también me debían a mí. Yo era el que subía al ring. Yo era el que recibía los golpes. Yo era el que arriesgaba la vida. ¿Y cómo era el reparto del dinero? Mitad y mitad. Ellos se quedaban con el 50% de todo lo que yo ganaba. ¿Le parece justo? Raúl se quedó callado. Después respondió: en ese tiempo, así era el boxeo. Los boxeadores no teníamos opciones. O aceptabas las condiciones del manager o no peleabas. Y si pudiera regresar el tiempo, ¿cambiaría algo? Sí. Hubiera aprendido a leer contratos. Hubiera contratado un abogado. Hubiera exigido un porcentaje más justo. Pero yo venía de Tepito. No sabía nada de eso. Solo sabía pelear. Y ahí está el punto. Raúl Macías ganó aproximadamente $200,000 en su carrera. Su manager se quedó con $100,000. Raúl terminó con $40,000 después de gastos. Y murió pobre. Mientras tanto, Luis Andrade, su manager, murió millonario. Dueño de ranchos, ganado, propiedades. Todo construido con el dinero que Raúl generó en el ring. ¿Es injusto? Sí. ¿Es legal? También. Así funcionaba el boxeo en los años 50. Y así sigue funcionando en muchos casos. Los boxeadores ponen el cuerpo. Los managers se quedan con el dinero. Por eso Raúl cambió su frase. Todo se lo debo a la Virgencita porque mi manager siempre me cobró religiosamente su porcentaje. Esa frase lo dice todo. Religiosamente, sin falta, sin perdón. El 50% siempre. No importaba si Raúl salía herido. No importaba si arriesgaba su vida. El manager cobraba, siempre. Pero Raúl nunca guardó rencor. En la misma entrevista del 2005, dijo algo que resume su vida. ¿Odia a su manager por quedarse con tanto dinero? No. Él hizo su trabajo. Yo hice el mío. ¿Le hubiera gustado tener más dinero? Claro. Pero el dinero no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Cumplir tu palabra. Yo le prometí a mi madre que me retiraría. Y lo hice, aunque me ofrecieron fortunas por seguir. Eso vale más que todo el dinero del mundo. Raúl Macías murió con 500 pesos en su cuenta bancaria, pero murió en paz. Murió sabiendo que cumplió su promesa. Murió sabiendo que nunca traicionó sus valores. Murió sabiendo que fue un campeón dentro y fuera del ring. En el 2009, después de su muerte, salieron más detalles. Su familia reveló que Raúl vivía de una pensión de 4,000 pesos mensuales, que Yolanda, su esposa, trabajaba limpiando casas para ayudar con los gastos, que sus hijos lo apoyaban económicamente, que el excampeón mundial, el hombre que llenó la Plaza de Toros México, vivía en la pobreza. México se indignó. ¿Cómo es posible que un ídolo nacional muera pobre? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están los que se llenaron los bolsillos con su nombre? Pero la respuesta era simple. Raúl Macías eligió la dignidad sobre el dinero. Eligió cumplir su promesa sobre seguir peleando. Eligió vivir con poco antes que vender su nombre. Hay una anécdota que resume todo. 1995, 40 años después de ser campeón mundial. Un promotor le ofreció a Raúl $50,000 por una pelea de exhibición. Ratón, solo 3 rounds. Sin golpes fuertes. Solo un show para la gente. $50,000. Raúl tenía 61 años. Necesitaba el dinero. Pero dijo no. ¿Por qué? Porque le prometí a mi madre que no volvería a pelear. ¿Pero es solo exhibición? No importa. Una promesa es una promesa. Ese era Raúl Macías, un hombre de palabra. En el 2009, el gobierno de la Ciudad de México inauguró el gimnasio Raúl El Ratón Macías en Azcapotzalco. José Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, estuvo presente. Raúl Macías fue el boxeador más limpio de México, dijo. Nunca hubo escándalos, nunca hubo trampas, nunca hubo corrupción. Fue un ejemplo. En el 2023, Raúl fue inducido al Salón de la Fama del Boxeo Latinoamericano. El primer mexicano en recibir ese honor.
Su viuda Yolanda y su hija recibieron el reconocimiento. Raúl hubiera estado orgulloso, dijo Yolanda. No por el reconocimiento, sino porque significa que la gente no lo olvidó. Y no lo olvidaron. Hoy, en Tepito, hay un mural gigante del ratón Macías. Los niños juegan frente a él, los viejitos lo saludan al pasar. Las señoras le ponen flores. Ratón, cuida a nuestros niños. Haz que salgan campeones como tú. El legado de Raúl no son los títulos, no son las victorias, no son los knockouts. Es el ejemplo de que puedes salir de la pobreza sin perder tus valores, de que puedes ser campeón sin volverte arrogante, de que puedes ganar millones y seguir siendo humilde, de que una promesa vale más que todo el dinero del mundo. Raúl Macías ganó 41 peleas, pero su victoria más grande fue cumplir la promesa que le hizo a su madre. Esa promesa le costó millones de dólares, le costó más títulos, le costó más gloria, pero ganó algo que el dinero no puede comprar: paz, dignidad, respeto. Cuando Raúl murió, miles de personas fueron a su velorio, ricos y pobres, famosos y desconocidos, todos llorando al mismo hombre, el ratón, el campeón de Tepito, el boxeador que eligió a su madre sobre la gloria. Y esa es la verdad que nadie te contó. Raúl Macías pudo haber sido el boxeador más rico de México. Pudo haber seguido peleando. Pudo haberse quedado con más dinero de sus managers. Pero eligió otra cosa. Eligió cumplir su palabra. Y en un mundo donde todo se vende, donde todo tiene precio, Raúl demostró que hay cosas que no se compran. Una promesa, un valor, una madre. Raúl Macías, el ratón de Tepito, murió pobre, pero murió siendo el hombre más rico de México, porque tenía algo que nadie le pudo quitar: su dignidad. Si esta historia te enseñó algo que no sabías, si ahora entiendes por qué el ratón Macías es más que un boxeador, si ahora ves al hombre detrás de los guantes, comparte este video, para que la próxima vez que alguien diga Raúl Macías, el que se retiró joven, alguien más pueda responder: no. Raúl Macías, el que cumplió su promesa.